¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos continuando con este comentario respecto de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. La escritura que vamos a considerar es el capítulo 2 y el párrafo 10. La escritura nos dice así: Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Hace mucho tiempo unos amigos que estaban adheridos al movimiento carismático de la iglesia tradicional nos compartieron de Cristo antes de que recibiéramos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. No insistieron y nosotros no los buscamos más. Poco después sucedió nuestra conversión al Señor en un entorno distinto. No fue en un templo, sino en un salón de fiestas de un hotel del Paseo de la Reforma. Un par de años después tuvimos oportunidad de platicar con ellos. Nosotros, maravillados de lo que habíamos estado aprendiendo hasta ese punto, comentamos nuestra convicción de la veracidad de las Escrituras, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, verso 20. Ellos, de manera condescendiente, nos decían que el relato de Génesis y otros no podíamos tomarlos literalmente, que no podíamos ignorar a Darwin ni a Teilhard de Chardin. En ese momento nos dimos cuenta de que su entendimiento de la palabra no era igual que el nuestro. Para nosotros la autoridad de la palabra es absoluta, porque la crees en su totalidad o la ignoras en su totalidad. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, el más extenso de la Biblia, nos enseña en el verso 160, la verdad es la esencia de tu palabra, y tus juicios son siempre justos. Y en la versión Reina Valera 60, este mismo párrafo se lee así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así las cosas, Pablo nos recuerda que el ser humano es hechura de Dios, no es resultado de la evolución de las especies. No tenemos antepasados en algún zoológico y los millones de años que requieren los evolucionistas para llegar al ser humano que somos, no los ha vivido la humanidad. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Eso quiere decir que nos parecemos a Dios en la debida proporción. David lo escribió en el capítulo 8 del libro de los Salmos, cuando dice en el párrafo 5, hiciste al hombre poco menor que un Dios, y lo colmaste de gloria y de honra. Alguna versión de la Biblia traduce hechura como su obra de arte, basándose en la palabra griega poiema, que nos permite visualizarnos como que somos el poema de Dios. Es cierto, el reino animal tiene su propia gloria y es bueno reconocerla y honrarla, y ciertamente algunas especies tienen un gran parecido en su organismo con el ser humano, pero de ahí a involucrarlo en nuestra línea ancestral es otra cosa muy diferente. Claro, en mi opinión. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. El hombre en su estado natural es creación de Dios. El creyente es creado en Cristo Jesús. La naturaleza de pecado adquirida por la desobediencia de Adán es eliminada y la naturaleza de justicia es implantada en nuestro ser por la obra redentora de Cristo. Así, todo creyente en Jesucristo es creado con un propósito bien definido: realizar buenas obras. Pero no nos confundamos. Las grandes corporaciones mundiales generan cantidad de obras de beneficencia y ayuda social, que si bien son muy provechosas y benefician a millones de personas, no necesariamente son aquellas de las que nos habla Pablo. La vida del creyente no debe ser para sí mismo, sino para realizar las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. No es nuestra agenda, aunque sea de carácter filantrópico, sino la suya. Juan nos muestra en el capítulo 10 de su versión del Evangelio, en el verso 32, cuando unos judíos querían apedrear a Jesús por sus palabras. Pero Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre
muchas buenas obras, por cual de ellas me apedrean, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. El concepto correcto de buenas obras es el de Dios, no el del mundo, y las obras que están preparadas para nosotros en Cristo son aquellas en las que podemos invertir nuestra vida sin ninguna reserva y con todo nuestro entusiasmo y convicción. Procuremos que nuestro criterio no entre en conflicto con el del Señor, porque lo bueno que podemos hacer por nuestra cuenta de ninguna manera se compara con lo bueno que podemos realizar en Cristo Jesús. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.